Hola, ¿qué tal, hermanos? Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. En esta ocasión lleva por título El problema del mal. A lo largo de la historia, una de las preguntas más difíciles que ha enfrentado a los cristianos es: si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿cómo puede permitir el mal y el sufrimiento? Este cuestionamiento no es solo filosófico o teológico, sino también profundamente personal. Cada vez que experimentamos dolor, injusticia o pérdida, nos preguntamos dónde está Dios en medio de todo esto. Incluso en la Biblia encontramos a hombres y mujeres de fe clamando a Dios con estas mismas interrogantes: ¿hasta cuándo, Señor? Pero la Escritura no nos deja sin respuestas. Aunque el mal existe, la Biblia nos muestra que Dios sigue en control, que el mal tiene un origen y que también tiene un fin. En esta lección exploraremos cómo la Biblia responde a este dilema y cómo podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para poder escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. ¿Hasta cuándo, Señor? El problema del mal no es algo nuevo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas justas que sufrieron y clamaron a Dios con angustia. Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Salmo 10:1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo experimentó el aparente silencio de Dios en la cruz. Sin embargo, su sufrimiento no fue en vano. Cristo llevó sobre sí el peso del pecado del mundo para darnos esperanza y redención. A veces sentimos que Dios está distante, pero la Biblia nos asegura que Él está presente incluso en nuestro dolor. La gran pregunta es: si Dios puede eliminar el mal, ¿por qué no lo hace de inmediato? La respuesta radica en su justicia y en el respeto por el libre albedrío de sus criaturas. Cuando enfrentamos dificultades y sentimos que Dios está lejos, ¿de qué manera podemos encontrar consuelo en la experiencia de Jesús en la cruz? Hay muchas cosas que no conocemos. En el libro de Job encontramos una historia de sufrimiento extremo. Job, un hombre justo, pierde todo lo que tiene sin explicación aparente. En su angustia, Job exige respuestas de Dios, pero la respuesta que recibe es sorprendente. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no le da a Job una explicación detallada del sufrimiento, sino que le muestra la majestuosidad de su creación y la profundidad de su sabiduría. Esto nos recuerda que hay una perspectiva mucho mayor de lo que no somos conscientes. A veces queremos entenderlo todo, pero en realidad es que nuestro conocimiento es limitado. Podemos no tener todas las respuestas, pero podemos confiar en que Dios sí las tiene. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios a pesar de nuestras dudas y preguntas sin respuesta? El teísta escéptico. Dios nos dice en la Biblia que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. El teísta escéptico es aquel que cree en Dios pero no reconoce que nuestra comprensión de su voluntad es limitada. En la Biblia, el Salmo 73 nos muestra a un creyente luchando con esta realidad. Asaf, el salmista, se angustiaba al ver prosperar a los malvados, hasta que entró en el santuario y comprendió que el juicio final de Dios pondría todas las cosas en orden. La doctrina del juicio nos ayuda a confiar en que Dios hará justicia en su tiempo perfecto. ¿Cómo puede la doctrina del santuario fortalecer nuestra confianza en la justicia de Dios?
La defensa del libre albedrío. Una de las explicaciones bíblicas para la existencia del mal es el libre albedrío. Dios creó a sus criaturas con la capacidad de elegir, porque el amor verdadero solo puede existir en libertad. Según Génesis 2:16 al 17, Dios le dio a Adán y a Eva la libertad de obedecer o desobedecer, y su elección trajo consigo las consecuencias del pecado. Si Dios hubiera creado seres programados para obedecerlo sin opción, ¿existiría el amor genuino? ¿Por qué es importante el libre albedrío incluso cuando permite la existencia del mal? Amor y maldad. Dios permite temporalmente el mal, pero eso no significa que lo apruebe. Su plan es erradicarlo para siempre. Apocalipsis 21:4 dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El amor y la justicia de Dios se manifestaron en la cruz, donde Jesús sufrió para asegurarnos la victoria sobre el pecado. ¿Cómo podemos vivir con la certeza de que Dios hará justicia y erradicará el mal para siempre? El problema del mal es difícil de entender, pero la Biblia nos da esperanza. Dios odia el mal, pero lo permite temporalmente por respeto a la libertad. Sin embargo, Él promete acabar con el pecado para siempre. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. Si este video te ha sido de bendición, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.